En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, pedimos tu particular intercesión, pidiendo que así como tú te reconociste hija de Dios, así también nosotros llevemos verdadera vida de hijos, miembros todos de una sola familia, la familia que Jesucristo adquirió con el precio altísimo de su sangre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, pedimos también tu intercesión porque tú eres la madre del Hijo de Dios encarnado. Y por eso, hoy hacemos una oración pidiéndote especialmente por aquellas que son el corazón palpitante en tantos hogares, aquellas mujeres tantas veces valientes, generosas, llenas de amor, que con el don de la maternidad alegran este planeta y hacen posible la realización de tu plan de salvación. María Santísima, intercede en este momento por nosotros y muy particularmente por las esposas y mamás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y finalmente te pedimos que con tu intercesión traigas el don del Espíritu Santo para todos nosotros, porque todos lo necesitamos, para que nuestras familias, como quería San Pablo VI, sean verdaderas escuelas de amor, iglesias domésticas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos, vayamos directamente a nuestro tema. Vamos a hablar sobre redes sociales y vamos a desarrollar nuestra charla en 4 puntos. Quizás algunos que han escuchado a este predicador, pues saben que siempre me encanta que la gente tome nota, porque además eso va a ser más provechoso el momento de diálogo, el momento de preguntas que vamos a tener. Entonces les anticipo que nuestra charla tiene 4 partes. La primera, muy breve, porque creo que todos lo conocemos, vamos a hablar de qué son las redes sociales. En segundo lugar, vamos a hablar de las posibilidades que abren estas redes sociales. En tercer lugar, vamos a hablar de los límites que traen las redes sociales. Ahí entran también, llamémoslo así, los peligros, el daño que puede suceder incluso. Y finalmente vamos a hablar de nuestras actitudes. A la luz de todo lo anterior, vamos a hablar de nuestras actitudes. Actitudes que a veces son negativas, estériles, y otras veces son actitudes positivas. Por supuesto, lo que deseamos es poder reforzar esas actitudes positivas de manera que este ingrediente nuevo de nuestra vida familiar pues pueda realmente trabajar a favor de la familia y no en contra de la familia. Yo quiero dejar eso muy claro. La idea con esta reflexión es ver cómo las redes sociales pueden ser aliadas de la familia. Porque si la red social, si las redes sociales no son nuestras aliadas, posiblemente son
un arma del enemigo que destruye la vida familiar. Así que las redes serán aliadas o serán enemigas, y depende en buena parte de nosotros qué es lo que vamos a encontrar en ellas. Bueno, entonces, primer punto, ¿qué son las redes sociales? Solemos llamar redes sociales a todos los medios de comunicación a distancia que hoy están disponibles principalmente a través de la plataforma de Internet. El ser humano, el hombre, es un animal social, se ha dicho muchas veces. Nosotros nos formamos en sociedad, aprendemos en sociedad, nos divertimos en sociedad y por excepción experimentamos la soledad. Para la inmensa mayoría de las personas, la soledad es una especie de castigo, porque va como en contra de nuestra naturaleza. Por eso, la persona que queda privada de interacción social es una persona que fácilmente entra en comportamientos de agresividad, de depresión o de locura. Somos sociales y las redes sociales en ese sentido han existido desde siempre. Todos hemos tenido amigos, todos hemos tenido alguna forma de familia, todos hemos tenido experiencias de socialización positivas o negativas en el colegio, en la universidad. Esto es parte de nuestra vida. Pero hay un ingrediente nuevo que aparece, y ese ingrediente nuevo es la comunicación instantánea, multimedia y a distancia que viene propiciada por Internet. Así que por favor atención a esas tres palabras: comunicación instantánea, comunicación multimedia y comunicación a distancia. Estas tres características son las que le dan el rostro particular a las redes sociales que ustedes y yo conocemos en nuestro tiempo. Veamos rápidamente estas características. Comunicación instantánea, por ejemplo, es lo que está sucediendo, en este caso a través de la plataforma Zoom. Esto es comunicación instantánea. Hay unas décimas de segundo o cosa parecida entre las palabras que yo pronuncio aquí en Bogotá, Colombia, y lo que usted está recibiendo, por ejemplo, en Miami, en la Florida. Eso es comunicación instantánea. Comunicación multimedia también la estamos experimentando en este mismo momento. Hay un sonido, hay una voz que nos llega y hay también una imagen que nos llega. Y a través del sonido y de la imagen se constituye lo que llamamos la virtualidad. Esa virtualidad es una palabra derivada de virtud. Es decir, es como si yo virtualmente estuviera con usted en su propio espacio. ¿Y virtualmente qué quiere decir? Quiere decir que lo que hay en mí actúa con lo que usted es, porque eso es lo propio de una virtud. La virtud siempre implica un impacto en otras personas. Estar virtualmente es poder impactar en la vida de otras personas. Siempre digo, para bien o para mal, desde la distancia. Entonces, las redes sociales nos permiten una comunicación instantánea, multimedia y una comunicación que se da a distancia. Hay muchas redes sociales. Usualmente llamamos red social a aquellos instrumentos de comunicación a los que nosotros nos asociamos voluntariamente. Por ejemplo, yo puedo recibir noticias de muchas fuentes, pero esas noticias que estoy recibiendo no las considero una red social. ¿Qué elemento falta? Falta un elemento de interacción. Esta es una gran novedad. Cuando yo me asocio, cuando entro a pertenecer a una red social, puedo interactuar. De manera que, por contraste con lo que sucedía con la radio o con la televisión, cada uno de nosotros en la red social puede escoger
¿qué tanto porcentaje de espectador y qué tanto porcentaje de actor es? En la radio o en la televisión o en la prensa o en otros medios de comunicación masivos, estábamos limitados a ser espectadores, receptores. Y en una red social yo también puedo ser receptor. Yo puedo tener una cuenta de Instagram, por ejemplo, en la cual yo nunca publico nada y solo la utilizo para ver vidas de otras personas o para enterarme de lo que quiero enterarme. Entonces yo puedo tomar este extremo de la total pasividad, recepción, ser espectador. Pero yo también puedo tomar la postura de ser actor. Entonces yo empiezo a publicar cosas en un blog o yo empiezo a publicar fotos y videos en Instagram o yo doy mis opiniones en Twitter o yo voy llenando mi página de Facebook. Entonces, la gran novedad que traen las redes sociales está en que te permiten escoger qué tan espectador y qué tan actor quieres ser, en dónde te quieres situar dentro de ese continuo. Muchos de nosotros tenemos de ambas cosas. Nos gusta, por ejemplo, ver algunos videos y estamos suscritos a unos cuantos canales, pero a la vez también tenemos nuestro propio canal, quizás modesto, y vamos publicando algunas cosas. Entonces, la novedad de la red social en términos cibernéticos, en términos de Internet, está en que yo puedo situarme en distintos puntos entre ser espectador y ser actor. Y ahí terminamos nuestra primera parte. La primera parte era sobre qué son las redes sociales. ¿Qué es lo que hemos visto? Que hay una naturaleza social en el ser humano, que siempre hemos tenido círculos de interacción, pero que las cosas cambian con Internet porque entran tres factores: comunicación instantánea, multimedia, a distancia, y por consiguiente, cuando yo me asocio a una red social, puedo escoger en qué parte del espectro espectador-actor, en qué parte quiero estar yo. Evidentemente, cuando una persona empieza a ser mucho más actor, es decir, actúa más, mucho más que espectador, llega un momento en el que esa persona puede tener un impacto en la vida de muchísima gente. Y es ahí donde se utiliza esa palabra que todos la conocemos, un influencer. Un influencer es alguien que es mucho más actor o protagonista que espectador. Sin duda, las personas que son súper conocidas en las redes sociales también ven videos y también están suscritos a canales y todo aquello. Pero estas personas son mucho más protagonistas que espectadores. Bueno, ahí termina nuestra primera parte. Podemos imaginarnos que las posibilidades que esta nueva forma de comunicación abre son inmensas. Así que pasemos a nuestro segundo punto, mis queridos amigos. Hablemos de las posibilidades que abren las redes sociales. Al principio, las cosas parecían relativamente sencillas. Tengo suficientes años como para acordarme, por ejemplo, los inicios de YouTube. Y yo me acuerdo cuando empezó YouTube, mi propia expresión era, casi diría yo, y me arrepiento de esto, no me siento orgulloso. Mi expresión era casi de desprecio. O sea, yo veía como muchachitos, chicas desocupadas que se ponen a hacer juegos o tonterías o bailoteos y se filman y eso lo muestran. Es decir, para mí era casi un episodio de exhibicionismo. Me equivoqué radicalmente, me equivoqué completamente. No evalué en ese momento, poco a poco lo he ido aprendiendo, las posibilidades que puede abrir YouTube. Y en este momento, pues yo mismo me valgo de YouTube para llegar a muchas personas, bendito sea Dios. Las cifras que me da el mismo YouTube, pues son bastante altas. Se está hablando en este momento de casi 250,000 suscriptores en el canal mío, valga la propaganda. Entonces ese canal se llama Fray Nelson y ahí están invitados ustedes.
Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que abren las redes sociales? Las podemos describir de esta manera. Evidentemente, lo primero es que puede poner en contacto a las personas. Personas que de otra manera no se conocerían. Meditemos solo por un instante eso. En este momento, posiblemente yo no sabría de la existencia de ninguno de ustedes y muy posiblemente ninguno de ustedes sabría de mi existencia si no estuvieran estas posibilidades de conexión, si no nos hubiéramos conocido a través de redes sociales o de otros instrumentos. Entonces, la primera posibilidad que abren las redes sociales se llama contacto. El poder saber de otras personas, saber de ellas, de sus narraciones, de sus lugares, de sus preocupaciones, de sus sueños, entrar en contacto con esas otras personas. Eso es evidentemente lo más relevante, eso es lo más visible cuando nos acercamos a este fenómeno. Pero luego, a partir de eso tan elemental que es entrar en contacto, surgen otras posibilidades. Por ejemplo, es posible que tú puedas unirte a las personas que participan de un mismo gusto tuyo. En otros tiempos, sobre todo en un país como Estados Unidos o como Inglaterra, la gente estaba suscrita a publicaciones o revistas. Entonces, si a alguien le interesaba, por ejemplo, la numismática, pues estaba recibiendo una revista que tenía que ser muy costosa porque su tiraje era muy limitado y entonces recibía su revista de numismática. El proceso era costoso, era lento, la interacción era muy parsimoniosa. Pero cuando llegan las redes sociales, yo puedo buscar en internet clubes o asociaciones de numismática en Perú. Y me encuentro con que efectivamente hay asociaciones de numismática en Perú, algo pequeño. Tal vez hay 2, 3 personas en el norte, 10, 20 personas en el sur, no sé cuántas. Pero ya podemos estar en contacto. Entonces aquí entra un segundo factor. El primer factor, la primera posibilidad se llama contacto. El segundo factor se llama agilidad. Todo se vuelve mucho más ágil. Pero luego vamos a ver, cuando estudiemos los límites, vamos a ver que la agilidad no es siempre positiva. Y vamos a ver que la agilidad se puede volver fugacidad. Y la fugacidad se puede volver desechar a las personas. Ya llegaremos allá. Entonces, por ahora, las redes sociales traen contacto, pero también el contacto puede ser positivo o negativo. Por algo, en muchos lugares de internet dicen, tengan cuidado con cuáles son los contactos que sus hijos o que los menores de edad tienen. Porque efectivamente, a través de un contacto se puede hacer mucho bien. Y hay gente que ha sido rescatada del suicidio. A mí me pasó una vez. Una persona me escribió y me dijo, a través de algunas predicaciones suyas que conocí por internet, usted me rescató. Claro que yo no hice nada, todo lo hace Dios. Pero decía esta persona, usted me rescató del suicidio. Impresionante. O sea que un contacto te puede salvar la vida. Pero un contacto te puede hundir, especialmente en esos lugares de citas amorosas y bueno, todos los problemas que ya mencionaremos. Entonces llevamos dos cosas, contacto, agilidad. Tercero, una tercera posibilidad que va muy ligada a la agilidad es la posibilidad de información y de formación. Entonces vamos a llamar a esto tercero, información y formación. Y eso también es, este también es un cambio radical en la lógica de la sociedad. Muchas personas sienten hoy que las grandes cadenas de noticias están tan subyugadas por sus agendas políticas y económicas que prácticamente no gozan de independencia y por lo mismo no son de fiar.
Muchas personas ya saben o ya sabemos qué línea política puede llevar una cadena de noticias como CNN o como Fox News, por poner dos que están prácticamente en los extremos. No vamos a discutir, por supuesto, aquí de cuáles son esas líneas, pero todos sabemos que las tienen. Entonces, muchos ciudadanos, muchos adultos y sobre todo, y esto es importantísimo, muchos jóvenes adultos sienten que los medios tradicionales de información no valen y prefieren más bien los medios de información de redes sociales. Por ejemplo, si se presentó un acontecimiento, si hay una protesta masiva en Kansas, posiblemente yo le voy a creer más a lo que reporte la gente que está en Kansas y que está tuiteando, como decimos en español, y que está tuiteando desde el lugar. Le voy a creer más eso que a una cadena de televisión que yo ya sé cómo va a pintar las cosas. Porque hay cadenas de televisión que todo lo van a ver a favor y otras que todo lo van a ver en contra. Ya esas historias las sabemos. Entonces las redes sociales han abierto posibilidades de información y de interacción que eran impensables. Esto lo está utilizando la gente de muchas maneras. Observa que siempre hago esa anotación, para lo bueno o para lo malo. Independientemente del concepto que uno tenga sobre el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es evidente que él utiliza su Twitter como su agencia oficial de noticias. Y parte de su discurso, sea que uno le crea o no le crea, es que no se puede creer nada de las cadenas de noticias porque no hacen sino difundir fake news y por consiguiente él con otros estrechos colaboradores ha constituido su cuenta de Twitter como en una especie de agencia de noticias personalizada para bien o para mal, para lo que salga bueno o malo ahí. Entonces, este es un cambio muy grande, este es un cambio radical, porque la gente se está informando de una manera distinta. En esa manera de informarse, también aparece de vez en cuando lo que podríamos llamar, y la palabra es fea, me disculpan, pero tenemos que abordar las cosas, lo que se llama voyeurismo. Es decir, el estarse metiendo en la intimidad de las personas. Muchas personas, por ejemplo, siguen a su actor favorito, siguen a la cantante favorita en Instagram con la esperanza secreta de poder como meterse en la vida de esa persona, como poder ver cuál es su casa, cuáles son sus gustos. Y esto a su vez encuentra un eco en lo que realizan muchas de estas celebridades. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, en Instagram, que la supermodelo está contando que comió huevos revueltos con cocoa, con una cocoa. Y eso recibe 120,000 likes. Y uno dice, bueno, ¿y por qué yo que desayuné lo mismo no recibo tantos likes? Entonces, la sed de información de muchas personas, sea una sed positiva o sea una sed incluso un poco morbosa, encuentra una expresión en esto que llamamos redes sociales. Entonces, las redes sociales traen contacto, traen agilidad, traen información, traen formación, esas dos las juntamos en una. Y hay una última cosa que quiero agregar en las posibilidades. Las redes sociales tienen también la posibilidad de crear oleadas, verdaderos movimientos sociales. Es muy difícil que se hubieran conseguido algunos de los resultados sociales que se han logrado, para bien o para mal, siempre lo digo, en estos últimos años, sin esas redes sociales. Así, por ejemplo, cuando hace, ¿qué será?, como unos 15 años o una cosa parecida, se dieron los peores atentados que había conocido España en mucho tiempo. Ustedes recuerdan las explosiones de unas bombas en unos trenes, especialmente en la estación central de Madrid, que se llama Atocha. Cuando sucedieron esas explosiones, pues ese fue el detonante de todo un movimiento social que no sucedió propiamente a través de las redes que conocemos,
sino a través de los mensajes de texto. Los mensajes de texto son un poquito como la prehistoria de muchas de las cosas que ahora estamos viendo en redes sociales. Y la multiplicación de esos mensajes de texto, o como hoy se llama, la viralización de esos mensajes de texto, produjo manifestaciones masivas que desacreditaron radicalmente al partido de gobierno y que finalmente lograron que subiera al poder el partido de la oposición, que en aquel tiempo era el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, ¿qué posibilidades abren las redes sociales? Entre otras hemos destacado estas 4. Traen contacto, traen agilidad, traen información y formación y traen movimiento social. Movimientos sociales a veces impredecibles, sobre todo porque muchas de estas redes no tienen realmente controles centrales en el gobierno, salvo en países que todos conocemos, como China, en donde hay una verdadera fiscalización de las libertades ciudadanas, precisamente para impedir que surjan movimientos realmente de oposición al gobierno actual. Bueno, pasemos a la tercera parte, hablemos de los límites. Las redes sociales abren muchas posibilidades, pero tienen también límites. Yo distingo aquí los límites obvios y los límites no obvios. Y me voy a concentrar más en los límites no obvios. A ver, ¿cuáles son los límites obvios de las redes sociales? Mencionemos 3 o 4. Que te pueden estafar, que te pueden robar información financiera u otro tipo de información delicada, muy personal, muy tuya. Entonces, te pueden estafar, te pueden robar información, te pueden suplantar. Otro límite muy obvio de las redes sociales es lo que tiene que ver con eso de estar en un proceso como de conquista, como de amor, esa área movible, gris, que está entre la afectividad, la sexualidad, la pornografía, la depravación. Son límites muy complejos, muy complejos. Hay una cosa que ustedes habrán oído mencionar que se llama la web, la dark web, la web oscura. Es decir, gente que se conecta a través de internet, pero que se las han arreglado para que sus páginas y sus servicios no aparezcan indexados en ninguna parte. Y ahí realmente estás en el mundo de la mafia, en el mundo de los proxenetas, en el mundo de la drogadicción, hay de todo. Y hay redes sociales también para eso. Redes sociales de pedófilos, redes sociales promoviendo la anorexia, promoviendo el suicidio. En un país como Colombia, yo ya tuve que tratar a una jovencita, una preadolescente, que sin el conocimiento, por supuesto, de sus padres, pertenecía a un círculo, a una red social de anoréxicos. Y lo que intercambiaban, la información que ellos intercambiaban, era información sobre cómo engañar a los papás, cómo lograr vomitar sin que lo noten, cómo hacer que comes, cómo fingir que estás enferma. Y el propósito de esta red verdaderamente tenebrosa, diabólica, era lograr el suicidio de esas personas. Pero a esas cosas que son absolutamente deplorables y depravadas, yo las llamo lo obvio. Y yo espero que ustedes, quienes puedan escuchar estas palabras, no solo ahora, sino después, yo espero que ustedes ya estén en guardia frente a eso. Obviamente, se necesita, y de esto hablaremos en la parte de las actitudes, se necesita diálogo, cercanía y conocimiento con los hijos de ustedes, con sus nietos, con los menores de edad, sobre todo con ellos. Pero los problemas no surgen solo en menores de edad. Por ejemplo, las redes de pedofilia incluyen unas cuantas personas célibes, solteras, pero incluyen una inmensa proporción de personas casadas. Y se han dado casos en que los esposos, o sobre todo las esposas, porque tristemente este es un mal que aqueja especialmente a los varones, las esposas, cuando llega la policía
a decomisar los equipos y a arrestar a ese hombre porque ya se sabe que es un pedófilo, la esposa no tenía ni idea. Yo sí veía que él se metía en ese computador y duraba horas y horas, pero yo que iba a saber qué era lo que estaba haciendo. Todas estas cosas, todo este mundo tenebroso, yo lo llamo, sin embargo, límites obvios que te pueden estafar, que te pueden robar la identidad, que cuidado con tu información financiera, que te pueden pedir donaciones para lo que no es. Es decir, lo que tiene que ver con tu dinero, con tu seguridad personal, que pueden entrarte a un grupo neonazi. Los grupos neonazis utilizan esto. Los grupos del terrorismo islámico utilizan esto. Aunque es un mundo muy oscuro, yo llamo a esto límites obvios de las redes sociales. En algunos casos, esto ha conducido a asesinatos, a violaciones y ha conducido también a suicidios. Especialmente cuando personas, típicamente mujeres, han sido engañadas y han mostrado su cuerpo y luego quedan fotos o videos y vienen los procesos de extorsión. Esto está sucediendo en todos los países. No hay excepciones donde llega Internet, llega esto. Y todavía hay gente que considera que si son novios, entonces él tiene derecho a verme o él tiene derecho a disfrutarme. Luego se acaba la relación y vienen las tragedias. Ya ha habido casos de suicidios, ustedes conocerán tal vez alguno. Casos de suicidios porque cuando empiezan a utilizar esas fotos o esos videos, incluso eso tiene un nombre, lo llaman pornografía de revancha o de venganza, revenge porn. Y están utilizando eso para destruir a la gente. Pero insisto, todos estos peligros son los que yo llamo obvios. Llamo obvios porque pues uno tiene que saber que eso está pasando. Yo creo que a estas alturas de la vida, todos ustedes están enterados de que esto está pasando. Y a estas alturas de la vida ustedes saben que no se puede quedar un papá tranquilo simplemente diciendo, oh, mi hija, ¿cuánto investiga en internet? Eso pensaban los papás de la chica anoréxica que yo tuve que atender. Yo era parte de un equipo, ahí había médico, psicólogo, psiquiatra, padres de familia, consejero, y yo era el sacerdote, tratando de ayudar, de rescatar esta historia de esta chica que había caído en el tema de la anorexia por una red social. Entonces, estos son los riesgos obvios, estos son los límites obvios. Yo quiero hablar ahora de los límites no obvios, que tienen esta característica. A ver, los límites obvios, como los que he mencionado, narcotráfico, pornografía, prostitución, los límites obvios afectan a un porcentaje relativamente pequeño de gente que se descuidó o de gente a la que le dejaron que resbalara por esa pendiente. En cambio, y esta es la razón por la que le doy importancia a los límites no obvios, los límites no obvios son muy importantes por esta razón. Porque de estos límites que vamos a hablar ahora, los no obvios, sí que sufren millones y millones de personas. Y los que más sufren son los jóvenes. Por eso creo que hay que hablar de este tema. Cuando yo te mencione los límites no obvios, en comparación con los anteriores, eso de que le roben a uno la identidad o el phishing o todas esas cosas, tú vas a decir, pero ¿qué problema es eso? ¿Pero quién va a sufrir por eso? Te pido que, por favor, escuches con paciencia y te pongas en la mentalidad de una persona joven, porque estos límites no obvios es simplemente mi teoría personal. Estos límites no obvios son los que están teniendo mayor impacto en la inmensa mayoría de los jóvenes. Hay jóvenes que caen en los límites obvios, por supuesto, pero lo que está teniendo numéricamente un mayor impacto son los límites no obvios de las redes sociales. ¿Cuáles son? Vamos a mencionar tres. El primero se llama fragilidad, ya los vamos a explicar. El primero se llama fragilidad. El segundo se llama irrelevancia y el tercero se llama frustración. Esos son los límites no obvios. Vamos a explicarlos. ¿A qué llamamos fragilidad?
Fragilidad en la comunicación, fragilidad en el contacto, fragilidad en la amistad. Hay un refrán que yo lo he escuchado desde mi infancia y que dice: lo que por agua viene, por agua se va. Ese refrán se puede aplicar a muchas cosas. Una de las aplicaciones es: lo que se consigue fácilmente, también se pierde fácilmente. Y es esta dimensión de lo que se pierde fácilmente la que me obliga a utilizar la palabra fragilidad. ¿A qué me refiero con eso? Voy a contarlo con un ejemplo. Hace unos años, ya debe ser un adulto, el joven del que les voy a hablar. Hace unos años, un muchacho pertenecía a un grupo de chat. Ni sé yo si era WhatsApp, creo que WhatsApp no existía en esa época, pero había un grupo de chat, tenían un grupo de conversación en su colegio. Era un colegio mixto y él tenía sus amigos y tenía sus amigas en ese grupo. Para él, su mundo social era ese era su mundo social. Y como ese era su mundo social, quiere decir que las cerca de 15 personas, me parece, que estaban ahí, eran su universo afectivo. Él no estaba haciendo nada de pornografía ni cosas de esas ahí. Simplemente conversar, jugar, comentar cosas del colegio, organizar el paseo, ponerse de acuerdo para la fiesta, más o menos lo que un joven típico haría. Este muchacho, vamos a darle un nombre aquí, vamos a llamarlo Adrián. Nombre, por supuesto, inventado en este momento. Adrián tenía su vida social ahí. Prácticamente en su celular estaba su vida social. De repente, él empezó a darse cuenta que la interacción en ese grupo de amigos empezaba a disminuir. Ese grupo de chat era un grupo en el que fácilmente había 30, 40, 50 mensajes en un día normal, entre chistes, apuntes, ponernos de acuerdo para el paseo, etc. Y esto empezó a disminuir y él se dio cuenta, una vez se dio cuenta que habían pasado 2 días y nadie mandaba ningún mensaje. Muy extrañado por esto, se pone a hablar con uno de sus compañeros, que era del mismo colegio. Y ese compañero pues no le supo dar ninguna razón y más bien pareció utilizar evasivas. Él quedó muy extrañado y entonces hizo lo que hacen muchos chicos curiosos. Aprovechando una vez que estaban en el salón, tomó el celular de este amigo o de otra persona para revisar qué era lo que estaba pasando. Tal vez usted ya se imagina para dónde va esta historia. Descubrió que su grupo tenía 15 personas, o sea, eran él y 14 amigos. Pues sus 14 amigos habían creado otro grupo junto con otras personas y ahora ese otro grupo era el lugar de socialización. Y en ese otro grupo a donde nunca lo habían invitado, en ese otro grupo del que él estaba excluido, aunque nadie le había dicho vete, en ese otro grupo era donde estaba sucediendo la vida social. Eso es lo que llamamos fragilidad. Las relaciones que suceden a través de redes sociales están marcadas por una terrible fragilidad que pesa como una espada de Damocles, pesa sobre las cabezas, especialmente de los jóvenes. ¿Por qué subrayo lo de los jóvenes? Porque nosotros, los que tenemos un poquito más de edad, estamos acostumbrados a socializar de muchas maneras. Y seamos sinceros, los que tenemos 50 o más años, como es el caso mío, posiblemente, si tenemos buenos amigos, esos buenos amigos no los conocimos en redes sociales, los conocimos cara a cara. Y son los amigos con los que después nos conectamos tal vez en redes sociales. Pero para muchos de estos jóvenes,
La red social ha sido el espacio en el cual ellos se conectan, ellos se comunican. Y esa fragilidad les hace sufrir muchísimo. Este muchacho, yo supe de la historia del que he llamado Adrián, porque este muchacho tuvo que recibir un tratamiento psicológico prolongado porque estaba desarrollando una depresión profunda. Y te repito, cuando uno oye la palabra fragilidad de la comunicación en redes sociales, uno no cree que esto sea tan grave. Pero de hecho, este muchacho se sintió aislado, marginado, traicionado, omitido y puede seguir agregando palabras. Y eso le hizo un daño terrible, sobre todo porque en ese mismo grupo estaba una chica que a él le gustaba muchísimo y él tenía cierta esperanza de que la amistad que había nacido con esa chica pues podía evolucionar a ser algo más. Pero cuando se da cuenta que esa chica, lo mismo que los otros, simplemente lo abandonaron, o por decirlo de un modo más dramático, lo desecharon como un papel que ya cumplió su función, este hombre se sintió realmente destruido. El problema de la fragilidad, amigos, no es solamente lo que acabo de mencionar, las posibilidades de depresión y de aislamiento que trae para muchos jóvenes. No es solamente eso, sino que como ellos saben que es difícil mantener una relación que está mediada por redes sociales, entonces hacen hasta lo imposible por no ser excluidos. Precisamente porque saben que es tan fácil que me desechen, entonces se van produciendo unos fenómenos de alienación. Es decir, la persona empieza a cambiar su mentalidad y se vuelve increíblemente gregario y muy poco crítico. ¿Por qué? Porque si tú eres un joven y estás en una red social y tienes tus amigos y tú llegas a decir algo desagradable, fácilmente te sacan y fácilmente acaba todo ahí. ¿Te das cuenta el peligro que eso representa para ellos? Entonces, ¿qué les toca hacer? ¿Cómo se pueden defender? Por eso, muchos de nuestros muchachos, muchos de nuestros jóvenes hombres y mujeres se vuelven increíblemente gregarios. ¿Qué entendemos por gregario? El que no se aparta de lo que el grupo diga, el que no manifiesta su verdadero pensamiento, el que reprime sus propias ideas. ¿No les habrá pasado a ustedes que han conocido algunos jóvenes y pueden ser también de edades cercanas a las de ustedes mismos, que han conocido algunos jóvenes de esos que no quieren opinar de nada, nada? Si es de política, yo pues respeto a todo el mundo. Si es asunto de la iglesia o de la fe, yo no me meto en eso. Tratan de no meterse en nada, tratan de no opinar de nada. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo hay un temor terrible de ser excluidos. Y te repito, mientras que los límites obvios de las redes sociales afectan a un porcentaje, pues muy doloroso todo, pero un porcentaje relativamente pequeño, estos problemas que estamos mencionando sí afectan a unos porcentajes altísimos de la población. El efecto que esto tiene en un país como Estados Unidos ya ha sido medido. Ustedes han oído seguramente una expresión que es muy controvertida porque tiene una cierta nota casi de despectiva. La expresión es snowflake, copo de nieve. Muchos jóvenes se han vuelto snowflakes, en el sentido de que cualquier cosa que implique que estamos en desacuerdo les resulta insoportable, como el copo de nieve que con que lo toques se deshace. Entonces la juventud nuestra, en buena parte debido a las redes sociales, se está volviendo una juventud de snowflakes. Esto es independiente de la ideología política, ¿eh? No vayas a pensar que tiene que ver solo con un partido político. Es un fenómeno social tremendamente generalizado. Los colleges en un país como Estados Unidos están tratando de, en cierto sentido,
sintonizar con esa mentalidad de copo de nieve, de snowflake. Están tratando de sintonizar, creando lo que ellos llaman safe spaces, espacios seguros. ¿Y qué es un espacio seguro? Según la definición tradicional, todo esto lo puedes mirar, investigar también en internet. Llaman ellos espacios seguros a crear ya espacios físicos que replican la lógica de las redes sociales. Es decir, aquí nadie critica a nadie, aquí nadie se mete con nadie, aquí nadie opina nada, aquí todos simplemente sonreímos y todos somos nice people with everybody, nice people with everyone. Y esa es la ley. Y nuestros jóvenes están creciendo con la idea de que la única manera de ser ciudadano y la única manera de ser humano es ser buena persona, ser nice con todo el mundo y siempre tragarte tus opiniones. Por supuesto, a largo plazo, esto trae gravísimas consecuencias, porque todo eso que te has tragado se te indigesta y a veces produce erupciones de violencia, lo cual es un tema muy delicado. Bueno, segundo límite no obvio. El primero era la fragilidad y ya hemos tratado de explicar en qué consiste. El segundo límite no obvio es lo que llamamos la irrelevancia. Es un choque fuerte. Hasta donde yo alcanzo a ver, no me tomen como palabra de Dios en esto, son observaciones que hago con todo el corazón, con todo el cariño, pero por supuesto sujetas a diálogo y a discusión, ni más faltaba. ¿A qué llamamos irrelevancia? Irrelevancia es el sentir, va en unión con lo anterior, que tus opiniones, que tu propia persona y que tus proyectos en realidad y en el fondo no le importan a nadie o casi a nadie. Yo he conocido, y aquí voy a hablar de una realidad de Colombia, yo he conocido en mi país algunas amigas jóvenes, no han llegado a extremos, pero algunas amigas jóvenes, porque todo esto afecta especialmente a los jóvenes, que de algún modo han tratado de hacer propuestas, incluso propuestas de evangelización, propuestas de iglesia. También hay religiosos que están en esto, religiosos que están trabajando para evangelizar. Pero ¿qué pasa? Las redes sociales se alimentan de muchas cosas y una de ellas es los números. ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos comentarios recibiste? Y por supuesto, ¿cuántos likes? Si no tienes likes, si no tienes seguidores o suscriptores o amigos, como los llame cada red social, tú prácticamente no existes. Tú no existes. Y eso se llama irrelevancia. Y la irrelevancia es algo que golpea mucho más de lo que nosotros pensamos. Porque, una vez más, nosotros adultos, hablo especialmente para los que tal vez en este momento tenemos unos 40 años o más, hemos aprendido de nuestro valor como personas precisamente en la interacción con seres humanos reales. Es decir, tú sabes que vales como amigo porque amigos reales con los que has interactuado realmente te lo han dicho. Tú sabes que vales así. Muchas personas tienen también esas experiencias, pero de alguna manera quisieran tener lo que podemos llamar éxito. Quisieran tener éxito en estas redes. Y hay gente, yo me admiro. Hay gente que le mete dinero, tiempo, talento, energía. Y cuando tú ves que tu canal no sube tanto, tal vez no le das tanta importancia a eso. Tal vez tú lo admites con sinceridad, con tranquilidad y no te afecta. Pero te estoy diciendo que hay gente a la que sí le afecta. Sobre todo porque las escalas, cuando se trata de estas redes sociales, son casi crueles. Algo de eso he podido investigar y algo de eso he podido vivir. Imagínate esto. Una de las redes sociales más fuertes es un canal de YouTube
que tiene más de 50 millones de suscriptores. 50 millones de suscriptores. ¿Y qué significa tener 50 millones de suscriptores? Significa que tú haces un video sobre qué desayunaste esa mañana y ese video por la noche lo han visto 415,000 personas. Eso trae su propia carga psicológica para las personas que están de esa manera continuamente como en público. Y hay estudios psicológicos muy interesantes sobre las presiones de los influencers y las presiones a las que están sometidos los que son considerados celebridades. Hay un país que tiene el vergonzoso récord del mayor número de suicidio de celebridades. Seguramente no te vas a imaginar cuál es. Corea del Sur. Corea del Sur es el país que tiene, en proporción al número de habitantes, el mayor número de suicidio de celebridades. Porque lo que se le exige emocionalmente a las celebridades, que están siempre como en cámara, que están siempre como mostrándose. O sea, tú imagínate una cámara que estuviera contigo todo el día, e imagínate la lógica que eso establece. Es algo así como que tengo que agradar a la gente. Y entonces, ¿cuándo voy a ser yo? Bueno, o sea que las celebridades tienen su propia presión psicológica. Pero aquí no estamos hablando tanto de esas celebridades, sino del joven típico que simplemente quiere sacar su canal. Yo me acuerdo de un muchacho, hijo de una señora amiga. Este muchacho le gustaba mucho la música y él componía canciones y secuencias. Ellos tienen su terminología que yo no conozco, me disculpan, pero eso tiene su terminología, como por ejemplo cuando se hacen determinadas mezclas, eso tiene un nombre, y los estilos musicales y no sé qué. Y este hombre con mucha ilusión pues abre su canal, ¿no? Abre su canal y listo, y con su guitarra y tal, y graba, y le hace los acercamientos, los alejamientos, todos los efectos, ¿no? Y después de todo ese esfuerzo, 215 seguidores, de los cuales el 15 son todos los tíos y las tías. Entonces, pues este hombre siente que es irrelevante. Muy parecido a eso es el último límite que quiero mencionar, que es el límite de la frustración. Cuando una persona trata de empujar una idea y se da cuenta que esa idea, no solo él como persona, sino sus ideas, no prosperan. Esto lo han sufrido de una manera dramática varios de mis amigos que son 100% pro vida. ¿Tú sabes lo que es hacer una campaña pro vida? ¿Tú sabes cuántos enemigos tiene una campaña pro vida? ¿Y tú sabes lo que es terminar tu campaña, haber incluso sacado dinero de tu bolsillo? Tratar de que los videos sean lo más simpáticos posibles, lo más agradables, de la duración exacta, con las personas precisas. Tú estás tratando de llevar tu mensaje y resulta que el efecto es mínimo. Y mientras tanto, te das cuenta que cualquier canal que promueve exactamente lo que tú no quieres, tiene una tremenda influencia y un tremendo poder. Entonces, estos límites no obvios, estos límites fuertes, están modelando el corazón de nuestros jóvenes de maneras insospechadas. Se le da tanta importancia, y yo no le quiero quitar importancia, se le da tanta importancia al daño que se causa con los males obvios de las redes sociales, que estos males que son como subterráneos no los estamos teniendo en cuenta. Pero ahí está la explicación de muchos de los comportamientos que vemos en nuestros jóvenes. Bueno, terminemos esta reflexión. Creo que estamos un poquito pasados de tiempo, pero es con mucho cariño y espero que pueda ser útil. Terminemos esta reflexión hablando de las actitudes. Hay actitudes claramente negativas y en el fondo estériles o contraproducentes cuando se trata de abordar el fenómeno de las redes sociales. Por ejemplo, hay una actitud que es la huida. Hace poco
Hablaba con una amiga, joven adulta ella, y me decía, mi papá solo enciende el computador para jugar alguna cosa y luego lo apaga. No le interesa tener correo electrónico, no le interesa ver noticias, mucho menos le interesan redes sociales. Con el debido respeto, y toda persona merece respeto, una actitud de huida así no parece que sea lo más sabio. Otras personas toman una actitud que se llama con esta palabra, no les moleste la palabra por favor, la palabra se llama satanización o demonización. Como quien dice, todo lo de internet es terrible, eso no hay sino corrupción, eso no hay sino pornografía, eso no hay sino para destruir. Lo peor para nosotros católicos, lo peor que sucede cuando las personas empiezan a pensar así, es que si todos retiramos nuestras fuerzas de estos espacios, estamos entregando estos espacios para exactamente lo mismo que criticamos. Por eso a mí me parece que hay que ser valientes y hay que buscar de una o de otra manera cómo podemos hacer presencia, que es con lo que vamos a terminar esta reflexión. Entonces está la satanización y están otros, que esto me preocupa muchísimo, que yo considero que también es una actitud negativa, la de la comodidad. ¿Y en qué consiste la comodidad? Es lo que a veces estamos viendo en algunas familias modernas. No discuto con mi hijo, él tiene sus redes y yo tengo las mías. Y mi esposa tiene las suyas y mi hija tiene las suyas. Y cada uno se mete en su mundo. Como quien dice, la versión cibernética de la casa hotel. Cada uno está metido en su mundo. Yo me meto en lo mío, mi mujer en lo suyo, mis hijos en lo suyo, y cada uno y todos contentos. Esa es una actitud de comodidad. Lo peor de las actitudes de huida, de demonización o de comodidad es que finalmente le dan toda la oportunidad al mal obvio y al mal no obvio, para que se plante en nuestras vidas y en nuestros hogares. ¿Cuáles considero entonces que son actitudes positivas? Actitudes que nos pueden servir mucho más. En primer lugar, hay que hacer la experiencia del uso familiar de las redes. Es decir, todos sabemos que un celular es una invitación a desconectarse del mundo. Aquí estoy yo con mi aparato. Pero cuanto más cuanto más familiar sea la experiencia de red social, mucho más sana va a ser y mayor efecto va a tener. Efecto positivo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, piensa lo que ha sucedido, lo que muchas familias han aprendido, o estamos aprendiendo a raíz de la pandemia esta del siglo XX, del siglo XXI. Date cuenta que nos ha tocado, pues muchas familias se encuentran. Yo conozco varias familias que 3, 4, 5 veces a la semana se conectan a través de sistemas como Meet, como Zoom y otros. WhatsApp también ha ampliado su capacidad de conexión. Duo ha ampliado su capacidad de conexión. Instagram permite estas transmisiones en vivo, también con buena capacidad de conexión. Cuanto más familiar sea la experiencia, más sana es la experiencia. Me parece estarme oyendo a mí mismo. Cuando hace unos años hablaba pues sobre todo de la televisión, Internet no tenía tantísima fuerza como tiene ahora. Hace unos años, ponle 10 años, 15 años, yo hablaba mucho de la televisión y me acuerdo que decía en alguna predicación, el mejor lugar para un aparato de televisión es la sala de la casa. Y el peor lugar para el uso de la televisión
es una pantalla en cada cuarto. Yo sigo pensando que eso es cierto y sigo pensando que no hace bien encerrar a un adolescente con un control de televisión y 350 canales para ver con todo lo que pueda aparecer ahí. Eso no es saludable en una familia, me sostengo en eso. Pero algo parecido hay que decir con respecto a Internet. Cuanto más compartida sea la experiencia, cuanto más familiar sea la experiencia, más sana es. Recuerdo una vez que hacíamos un seminario sobre un tema de familias y surgió una pregunta interesantísima que tenía que ver con los lugares a donde es conveniente o no conveniente ir, pensando sobre todo en el caso de una persona casada. Y la respuesta a la que llegamos fue muy sencilla. En ese grupo de trabajo, los lugares más sanos suelen ser los lugares a donde pueden llegar tus hijos. Si tú vas a ir a un lugar que es solo para adultos, si tú vas a ver una película que es solo para adultos, si tú vas a comprar un libro que viene prescrito solo para adultos, quizás ahí hay algo que no solo no es para niños, sino que tampoco es para ti. En cambio, si aquello que tú ves lo puede ver tu hijo o tu hija, si el lugar a donde tú vas es un lugar que da la bienvenida a los niños y a las niñas, seguramente ese es un lugar en donde tú vas a estar bien. Lo mismo vale para esto. Cuanto más comunitaria sea la experiencia, cuanto más comunitaria sea la comunicación, mejor. Y en ese sentido hay que aprovechar los planes y las oportunidades que dan distintas empresas. Cada vez más las empresas, buscando su ganancia, está claro, pero bueno, algo bueno tienen también, están ofreciendo distintos planes familiares. Por decir algo que no tiene mucha relación con lo que hemos comentado hasta ahora, tú te das cuenta que Amazon tiene la posibilidad de abrir cuentas familiares para la lectura de libros a través de sus libros electrónicos, que es la edición Kindle, es lo de Amazon. Entonces, cuanto más comunitaria sea la experiencia, cuanto más sea el tiempo compartido en esa clave, mucho mejor. Eso es como tener el televisor, el aparato de televisión en la sala. En la sala de tu casa, donde están todos, chicos y grandes, estoy seguro que es mucho más sana la televisión que si tú encierras a tu chica adolescente en una habitación y le das 350 canales. Lo mismo vale para Internet. Entonces, esa es una actitud que hay que tomar, una actitud comunitaria. Segundo, hay que tomar una actitud de aprendizaje y de creatividad. He tenido que dar charlas semejantes a estas, hablando a religiosos o a religiosas. Nosotros también necesitamos, por supuesto, usar Internet y aprender a usarlo bien. Y una de las cosas que he aprendido en esto de las recomendaciones a religiosos o religiosas es que el que sabe cómo funcionan las cosas es menos vulnerable. Entonces, si tu hijo o si tu hija tiene presencia en estas redes y eso es conocido y eso se habla, insisto una vez más en el elemento familiar, esa clave de creatividad no solamente es un elemento que le sirve a tu hijo para desarrollar capacidades, sino que también le hace menos vulnerable a ser atacado. ¿Recuerdas que decíamos al principio de esta charla que las redes sociales nos crean un espectro entre ser completamente espectador y ser completamente actor? Si tú conviertes a tus hijos o nietos o amigos únicamente en espectadores, esos son los más vulnerables. La persona que tiene una cierta presencia, si no sea una estrella, y no se trata de que todos sean estrellas, la persona que tiene una cierta presencia, la persona que sabe cómo funciona el sistema es menos vulnerable. Entonces hay que decirle sí al aprendizaje y a la creatividad. Y por último, pensemos que hay muchos diálogos interesantes que pueden surgir a partir de redes sociales. Recuerdo el caso de dos amigas, dos buenas amigas muy católicas ellas, ambas jóvenes. Y una, por aquellas veleidades que a veces tiene la juventud, resultó publicando unas imágenes, no
no eran explícitas, no eran sexuales, pero sí mostrando más piel de la cuenta, por decir algo en este momento. Y la amiga católica se pone a hablar con su amiga y se establece un diálogo entre ellas. Eso no fue diálogo de papá o mamá, sino diálogo entre amigas. Se establece un diálogo entre ellas. Diálogo con preguntas interesantísimas, como por ejemplo, ¿qué crees que espera de ti un hombre al que le gusta esa foto en la que tú estás mostrándote? ¿Qué crees que espera de ti ese hombre? Esa clase de preguntas, esos diálogos útiles, hay que tenerlos. Hay que tener diálogos que ayuden a digerir de un modo sano, de un modo provechoso, lo que sucede en Internet. Dicho de otra manera, no abandonemos a la gente en Internet. Internet tiene que ser el comienzo del diálogo, no el fin del diálogo. Y ya con estas palabras voy terminando. Internet no puede ser el fin del diálogo. Cuando cada uno se mete en su tableta, en su iPad, en su celular, Internet se volvió el fin del diálogo. Ahí se acabó. Pero no debemos hacer de Internet el fin del diálogo. Internet ha de ser el comienzo. En algún momento tienen que apagarse las pantallas y tienen que despertarse los corazones y las conversaciones. No desde un ángulo de satanización, no desde un ángulo de huida ni de miedo, sino desde un ángulo de vamos a apoyarnos, vamos a hacer algo bueno y productivo con esta herramienta que sin duda llegó para quedarse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.